Vamos a plastificar una caja de madera con resina casera para hacer una hermosa decoración. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Vamos a decorar esta caja de madera con un resultado útil y práctico. Lo primero que vamos a hacer es retirar todas estas grapas metálicas. Y por supuesto, la caja tiene que estar limpia y seca. Para retirar estas grapas de metal podemos utilizar un sacagrapas como este, aunque no es tan fácil hacerlo con esta herramienta. Al final sí sale, pero es preferible utilizar, puede ser un destornillador plano, un destornillador así de metal. Podemos usar primero uno pequeño, luego le ponemos otro un poquito más grande y luego para terminar de sacarlo podemos utilizar un alicate. De esta forma vamos a ir sacando poco a poco todas las piezas sin romper la madera. Así queda la caja completamente desmontada. Vamos a tener las 4 patas, los 4 laterales y lo que es la base. Las grapas metálicas no las vamos a utilizar. Vamos a tratar de tapar estos huecos que han dejado las grapas sobre la madera. Yo simplemente le voy a poner un poco de pegamento o cola blanca para madera. Si prefieres puedes utilizar otro tipo de material que sirva para rellenar la madera. Aplicamos el pegamento y dejamos secar bien. Una vez seco le podemos dar una segunda capa del pegamento y luego vamos a lijar bien toda la superficie. Listo, ahora vamos a unir todas las piezas pegándolas con el pegamento o cola blanca. Vamos a pegar las piezas de los lados a las otras piezas que tienen esta forma así como de triángulo, que serán las patas de nuestra cajita. A mí me gusta combinar el pegamento con un poquito de la silicona caliente, de esta manera pega como un poco más rápido. Para saber el lugar exacto donde las debemos pegar es conveniente poner la parte de la base para tener como la medida justo donde lo vamos a pegar. Y así vamos pegando cada una de las piezas. Lo importante es que la base luego cuando la vayamos a pegar nos debe quedar justo todo lo más cerrado posible. La caja la vamos a transformar como en una cesta. La ponemos al revés, entonces nos debe quedar la parte como de las patas para abajo. Entonces ahora la base la tenemos que pegar en la parte de abajo de los lados para que nos quede así como una cesta. La pegamos por todo el borde. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él pueden ver estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Terminamos de pegar los otros lados. Y para que quede bien nos vamos a ayudar con cinta de carrocero que vamos a pegar por todo el borde hasta que el pegamento seque completamente. Como ven, esta caja trae como unos huecos a los lados que vamos a cortar unos trocitos de madera para rellenarlos. Antes de poner estos trocitos de madera que hemos cortado, voy a poner una cinta de carrocero por la parte de abajo, que la voy a doblar para ponerla justo que me quede a ras y así poderle poner el palito de madera por el otro lado. Vamos a poner suficiente pegamento porque quiero que la parte de adentro de la caja quede toda completamente cerrada, como sellada. Aplicamos por las 4 esquinas y dejamos secar bien. Después de varias horas que ya esté el pegamento bien seco, vamos a retirar toda la cinta de carrocero.
Listo, ya la cesta está terminada. Ahora la vamos a decorar. Yo les voy a mostrar algunas opciones. Por ejemplo, primero la voy a pintar toda con esta pintura blanca y voy a aplicar la pintura por toda la caja, es decir, por fuera, por las patas, por dentro, por los bordes. Quiero que esta cesta quede completamente blanca. Si ustedes prefieren, pueden utilizar otro color o lijar muy bien la madera y dejarla con su color natural. Le voy a aplicar una primera mano de pintura, voy a dejar que seque bien y si hace falta aplicamos una segunda o una tercera mano. Todo depende del tipo de pintura que estés utilizando, ya que la idea es cubrir bien todas las letras, toda esa parte que tenía impresa la caja. Listo, yo en algunas partes le he dado una mano, en otras le he dado 2 manos y sobre todo en la parte de adentro le he dado 3 manos de pintura. Como material para decorar voy a utilizar estas hojas secas. Estas hojas las he recogido hace meses, pero todavía se conservan bastante bien, tienen el color bastante fuerte. Me encanta este color así como lila, ¿no? Como un morado clarito. Voy a quitar la parte justo donde está la flor, ¿no? Donde están los pétalos para separarlo del resto de la flor. A mí me encanta esta flor porque es así tan pequeñita y creo que la decoración va a quedar bien bonita. Esto tan solo es una idea, ustedes pueden utilizar si quieren otro tipo de materiales. Las flores secas las voy a meter dentro de un libro, así preferiblemente un libro gordo, y voy a ir metiendo las flores lo más individuales posible. Luego cerramos el libro y lo dejamos así durante varios días o varias semanas para que las flores estén bien aplastadas. Les recomiendo que si van a hacer esta técnica deben trabajar con las flores unas cuantas semanas antes de ponerse a hacer el trabajo o la manualidad que quieran hacer. Después de varias semanas ya las flores están bastante aplastadas. Ahora voy a terminar de separar bien porque quiero utilizar únicamente la parte de los pétalos y alguna parte de lo que es la base de la flor, que es como esta parte como marrón, ¿no? La idea es que la flor que vayamos a utilizar esté lo más aplastada posible. Vamos a empezar por pegar las flores aquí utilizando el pegamento o la cola blanca, poniendo un poquito primero en todo el centro y empezaré poniendo esta hoja que es marrón y tiene esta forma así como en forma de corazón, que me gusta bastante. Y luego vamos a ir poniendo cada una de las flores de manera que hagamos como si fuera una flor así completamente redonda. Con un pincel seco aplastamos las flores, los pétalos, para que queden lo más aplastados posible. Y así voy a ir haciendo este diseño. Pongo una flor en todo el centro y luego voy a poner otras 4, como en las esquinas aproximadamente. Y luego voy a ir haciendo flores sueltas por toda la base, como esta. Estas son todas las flores secas que le voy a pegar. Yo creo que así es suficiente. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Te gusta esta técnica? Ahora lo que voy a hacer es combinarlo con otro material, que son servilletas de papel decoradas. Me encanta este diseño porque tiene también unas flores violetas y un diseño rústico que me encanta para esta decoración. Le voy a recortar las hojas verdes, las flores y algunos de los diseños como los corazones, los sobres, las macetas, y para hacerlo vamos a mojar un poquito con un pincel por el borde del dibujo que queremos cortar y lo vamos a rasgar con mucho cuidado, lo rasgamos a mano.
Esta técnica, que se llama decoupage, es preferible rasgar la servilleta de esta manera, porque si lo hacemos con una tijera el acabado no queda bien. Yo voy a rasgar todas estas piezas, todos estos diseños, y los vamos a ir pegando por toda la cesta, por dentro y por fuera. Y vamos a ver qué tal queda. Vamos a aplicar el pegamento diluido con un poquito de agua y ponemos el primer dibujo de papel con cuidado de que no vaya a quedar con arrugas, y luego con el mismo pincel humedecido lo vamos estirando de adentro hacia afuera con mucho cuidado para que el papel no se rompa. La verdad que me encanta cómo se ve, me parece que es una combinación perfecta, ¿no te parece? Ahora, estos corazones de madera le dan un toque rústico precioso. Si ustedes prefieren, lo pueden hacer con otros materiales, hacer otro diseño o otro dibujo con las flores. El resto de los dibujos los voy a ir pegando por fuera, de la misma forma que hemos pegado los de adentro, y cortando toda la servilleta que nos sobre, tanto de arriba como de abajo. Este tipo de decoración así rústica o estilo campestre me encanta, además que tiene un toque así como vintage. Es una manera súper linda de decorar esta caja de madera, ideal como trabajo de manualidad para decorar tu casa, vender o regalar. Y así poco a poco le vamos a ir pegando todos los diseños, e incluso en la parte de adentro yo he pegado en las esquinas estas macetas de flores, y luego vamos a seguir pegándolas por los lados de la caja. Bueno, creo que ya de decoración yo creo que está lista. Me encanta cómo se ve, no le voy a poner nada más. A mí me parece que se ve hermosa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Escríbanme en un comentario si les ha gustado esta técnica, esta combinación de materiales, pero recuerden que todavía no hemos terminado, porque ahora viene la parte de proteger el trabajo con la resina casera. El barniz o resina casera ya se los he mostrado en vídeos anteriores. Lo podemos preparar en casa y le va a dar al trabajo un acabado impecable y un brillo espectacular. En la descripción del vídeo y en el primer comentario les voy a dejar ese vídeo tutorial de cómo preparar la resina casera. Un truco que les voy a comentar es poner unos alfileres en las patas para poder levantar la caja y así barnizar la parte de las patas y que no se nos quede pegada a la mesa donde estemos trabajando. Luego, cuando se seque, ya le quitaremos los alfileres. Vamos a aplicar una primera mano de la resina. Yo empezaré por la parte de afuera con una mano bien generosa del producto. Con la resina, además de proteger el trabajo, también vamos a impermeabilizar la caja. Vamos a aplicar una primera mano y dejamos secar bien. Y si hace falta o lo quieres bien brillante, le puedes aplicar una segunda mano del barniz casero. Y no se olviden pasarse por mi blog crearyreciclar.com. Ahí van a encontrar cada uno de mis tutoriales con las medidas, los materiales y el paso a paso de cómo hacer cada una de mis ideas, y mucha información adicional que estoy segura les servirá de ayuda. Una vez que se ha secado, fíjense cómo brilla. Me parece que el acabado queda espectacular. Ya le hemos dado su barniz o resina por afuera, por toda la parte de afuera y por la parte de adentro, por los lados. Y ahora voy a echar la resina así, directamente por el fondo, lo que es la base de la caja, porque quiero que esta parte quede como un poquito más gruesa, como más espesa, para que cubra bien todas las flores secas. Vamos a ir echando un poquito y vamos con el mismo pincel, poco a poco vamos a ir regando un poquito la resina. Y también otra técnica es ir inclinando la caja para que la resina se vaya moviendo.
De esta manera nos aseguramos de que no vayan a quedar espacios sin la resina. Asegúrate de que el producto llegue por todo el borde, por todas las esquinas y quede todo bien cubierto. Esperamos unas cuantas horas a que se seque bien y si hace falta le aplicamos una segunda capa. Me encanta cómo se ve, tiene un brillo impresionante. De esta manera la cesta ha quedado impermeable, vamos, completamente plastificada. De esta manera vamos a proteger el trabajo, la cesta será resistente a la humedad, perfecta para usar en la cocina, en el baño, en el balcón, en el patio o donde prefieran. Me encantaría que me escribieran en un comentario, primero, si les ha gustado la idea, si se animarían a hacerlo, o si creen que sería mejor hacerlo pues de otra manera o utilizando otro tipo de materiales. Por ejemplo, podemos combinar con una cuerda o encaje de yute o dejar las patas, por ejemplo, en el color natural de la madera. ¿Para qué creen que puede servir esta linda cesta? Yo me la imagino en el mueble de la entrada de la casa, perfecta para poner los sobres, ¿no? Las cartas, las llaves, o también la podemos utilizar en el baño o en la cocina. Escríbeme en un comentario para qué se te ocurre que podemos utilizar esta linda cesta. Lo bueno de esta técnica de trabajar con esta resina casera es que podemos, mira, hacerlo así. Sobre, por ejemplo, una caja de madera, sobre un envase de plástico, de metal y también sobre tela, donde ya les he mostrado el acabado en un tutorial anterior. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta linda idea y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, para yo poder continuar haciendo vídeos tutoriales como este. Es por eso que les pido que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, muy importante que compartan el vídeo con sus amigos y por las redes sociales. También si quieren se pueden suscribir a mi blog crearyreciclar.com. Y para que no se pierdan ninguna de mis ideas, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de las notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Bueno, recicladores de corazón, como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!